Amigos, Esto es sin comentarios, el programa ¿qué? Temas. Todos. ¿Cómo pasas de qué a temas? Porque iba él y se lo volteó. Yo ya tenía la letra que me tocaba la palabra. A ver, vamos a presentar otra vez. ¿Cómo va? Frase. Hola a todos, esto es Sin comentarios. Con los temas Y Noticias Que a todo el mundo le interesan. y las opiniones. que nadie. Pidió. Estoy con Fernanda, Memo Vega. Lalo Flores. Hola. Hola. los odio. Hagan lo que quieran. Que se les des- Empezando por hablar por tu tema. Exactamente. Amigos, el día de hoy vamos a hablar de una cosa que yo sé que les resulta interesante. muy importante. Ahí les va. El 27 de noviembre salió una nota en el New York Times dando seguimiento al asunto del espionaje a periodistas con el programa de Pegasus. Ok. Como recordarán, el año pasado salió la nota en que se descubrió que el gobierno federal había comprado un programa israelí que permitía acceder a los teléfonos celulares de quien abriera un hipervínculo que venía inserto en un mensaje. Se llamaba el calendario del año de Gal Gadot, güey. Facilísimo, entraron a todos lados. Que si quisieras el de Lalo tenías que mandar el calendario del año de Maribel Guardia, ¿no? Pero, en fin. Mira. Con Maribel Guardia no te metas. Es a lo que ¿ves? Es ¿Ves? la señora de 60. En fin. Estamos bien. De sus Tú sabes 60. que la amas desde que tenía 50. Estamos bien, no también con Maribel La Guardia, según Lalo, pero está bien. Sí, Maribela no existe. Maribel. Maribel La Guardia, no. Te estás confundiendo con Ernesto La Miren, Guardia. el punto es lo siguiente. Desde hace un año sabemos de manera muy puntual que el gobierno federal está espiando periodistas, lo cual te dice que los ve como una amenaza. El New York Times sacó una nota el martes donde decía que un día después del asesinato de Javier Valdés, los periodistas que eran compañeros suyos recibieron un mensaje que no tenía una fuente clara diciendo que habían detenido al asesino de Javier. De entrada, o sea, en un día el gobierno mexicano, por favor, ¿no? O sea, probablemente les tomó un día saber quién era Javier Valdés, para cómo se maneja la justicia aquí. Entonces les llamó mucho la atención y mandaron ese mensaje a que se fiscalizara. Hace algunos días, lo que se supo es que hay un grupo de análisis forense de cosas cibernéticas que se llama Citizen Lab, que está en la Universidad de Toronto, que determinó de manera contundente que ese mensaje que recibieron un día después venía del programa Pegasus. Wow. O sea, que sí venía infectado con el virus. Por eso es una cosa que es francamente angustiante. Un día después de una crisis para la libertad de expresión de este país, como fue el asesinato de Javier Valdés, la solución que tomó el gobierno federal es: hay que espiar los celulares de las personas que trabajaban con él. Pero ¿por qué? O sea, también ahí yo pensaría mal. ¿Por qué espiarlos a sus compañeros si él, o sea, si fue víctima? O sea, es como, entonces tienen miedo de lo que saben sus compañeros. Ese es justo el asunto. O sea, Entonces, ¿quién mató al periodista? ese es justo el tema. La razón, ha habido un incremento significativo de la violencia hacia periodistas y medios de comunicación. Y la razón más sencilla y la que se ha querido vender es que el crimen organizado pues está regado por todos lados. Eso podría ser cierto. Sí, hay momentos donde podemos justificar esa visión. Lo más real es que en este gobierno con el PRI, de nueva cuenta, las agresiones a periodistas han brincado de manera significativa. Ese poquito terreno que se había ganado con el PAN, y miren que hablar de méritos del PAN es complicado, pero ese poquito terreno que se había ganado con el PAN... Para ti no, porque amas al PAN. ¿Será? Sí. Muy bien. Tu suéter lo indica. Es ¿Qué cierto. partido tengo? O sea, si tú eres PRI, PAN, pero luego lo resolvemos. Sí, Está luego lo bien. resolvemos. tú lo resuelves. Tuve partido Palacio de Hierro. En fin, el asunto es... o sea, creo que este es un indicativo muy claro de cómo es que el gobierno federal percibe a los periodistas. Asesinan a una persona, se cree que podría tener información muy delicada. La resolución, el primer protocolo de acción que ejecutaron, más que encontrar a quién asesinó, fue espiar a la gente cercana que tuviera una línea de trabajo similar. ¿Qué nos dice eso? No que estaban tratando de resolver crimen, sino que estaban tratando de resolver cabos sueltos. Con tener información. Sí, digo, por haber otras interpretaciones, pero me parece difícil que quepan bajo esta lógica. Y vamos, que el Pero- gobierno actual no te ha dado como, pues, pie para que pienses otras cosas. No, olvídate, el gobierno actual los ha casado. O sea, hay que decir las cosas como son. Sí, sí, sí. La violencia de los periodistas en este año ha incrementado, bueno, este sexenio ha incrementado Sí, les mucho. quitaron los 12 años que estuvieron fuera del poder de abusos a periodistas en estos últimos 6 Exactamente. Y no solo por negligencia, que era una de las hipótesis que años. Pero hacíamos. para hacer, o sea, ahí sí, híjole, voy a defender a tu partido, ¿estás listo? Sí, ¿Estás listo? escucho. Yo estoy listo. Para ser justos, ya éramos uno de los países más, porque esto yo lo recuerdo desde que estábamos en prepa. Ujú.
Es que eso es previo al puente atirantado, entonces, yo me recuerdo que desde que estábamos en Prepa, México era uno de los países, inclusive cuando teníamos todo el rollo de Irak y todo ese desmadre, seguíamos siendo uno de los países más peligrosos para los periodistas. Entonces, tampoco yo me atrevo a decir que todo esto es culpa del PRI. Creo que tenemos una bronca en México en general en contra de los priistas, sí, también. De los periodistas. Sí, de los periodistas y los priistas también. Tenemos una bronca que sí, ha sido como que exponencial este último sexenio, pero no empezó ahí. Bueno, de acuerdo, pensar que el PRI es, bueno, quién sabe, pero pensar que con esta sección empezó la violencia de los periodistas sería un análisis inadecuado. Pero sí, con esto queda muy claro, con todo el tema de Pegasus, que el gobierno federal ha focalizado su atención hacia los periodistas porque los considera una amenaza. ¿De qué otra forma podrías justificar la necesidad de espiar a periodistas amigos de Javier Valdés un día después de su asesinato? No, de ninguna. ¿Me explico? Ahora, ¿cuál es el objeto de decir, el gobierno está espiando a los periodistas que están vinculados a Javier Valdés? O sea, pienso en el New York Times, ¿qué intentarían hacer notar con este artículo en particular? Mira, creo que de entrada, pues aquí la información es muy contundente, se tiene que difundir. Pero a lo que tú preguntas, si tú crees que Javier Valdés fue asesinado de una manera poco fortuita, pues hacer un seguimiento de esto no tendría caso. Si tú consideras que Javier Valdés fue asesinado por el acceso a la información que tenía y por lo difícil que se había vuelto la relación, o bueno, a lo mejor como que se sentían señalados por su trabajo, entonces tiene todo el sentido del mundo que digan estaban espiando a sus compañeros. ¿Por qué? Porque si yo considero que tú eres un peligro para mí, te eliminamos, tengo que saber con quién compartiste eso que me pone en riesgo. ¿Sí? Sí. Y entonces, desde esa lógica es francamente angustiante. El gobierno que está saliendo esta semana tiene a los periodistas como amenazas a las cuales les van a redirigir más recursos que a los propios criminales. Sí. ¿Sí? Habrá que ver entonces qué va a pasar con el gobierno de AMLO, que entra el 1 de diciembre, en relación a su, o más bien, considerando cuál va a ser la nueva relación con los periodistas. Ok, sí, pero también me parece que una cosa que tenemos que vigilar mucho es qué va a pasar con la investigación criminal de Pegasus. Me parece que eso va a marcar el tono de esto que estás diciendo. Aquí tenemos a periodistas que fueron espiados, lo cual es un crimen, ¿sí? Sí. Muy bien, es que estudió leyes. Lo cual es un crimen que se tiene que perseguir y se tiene que llevar a sus últimas consecuencias. Pregúntame a mí si Lo que pasa, bueno, ¿Sí? ahí, sí, y no estudia leyes. ahí va a ser un tema de cómo lo vayan a matizar a la hora de la investigación. Porque si esta tecnología fue usada en medio de una investigación y estaban legitimados para hacerlo, si tenían una orden de un juez o una cosa por el estilo, ya habríamos que ver a la hora de los matices bajo qué argumento estaban mandando estos mensajes. Que también estaría todavía más para hacer cabrón las conseguir una intervenciones orden de en un los juez en teléfonos. un día. Bueno, para este tema. sí. O sea, si es como... Hablando específicamente del caso de Valdés, sí, definitivamente. Entiendo que hay matices legales, pero piénsalo de la lógica. Seguramente hay matices para que tú espíes periodistas. No. Así de bote pronto, no. Es una violación de derechos humanos. Sí, y la cosa es, ahora que ya hablamos de quién lo va a perseguir, la pregunta es esa, ¿quién lo va a perseguir? Porque ya ves que AMLO dijo que él no se va a desgastar en venganzas. Ok, entiendo. Nada más no nos desgastemos con el tema de AMLO cuando estamos tratando que señalar al culpable de esto, que es el gobierno actual. Sí, sí, sí. Porque luego es una cosa que en general nos tenemos que cuidar mucho de, como ya viene AMLO, a ver, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué hiciste? Claro, no, yo decía porque tú lo planteaste, de cómo va a reaccionar. Ah, pues no me regreses las cosas que yo planteé. Ahí te va que es a mí lo que más me preocupa, ¿no? O sea, truena este tema, esta nota que leímos todos en este grupo, truena este tema, pero lo que me está cayendo ahorita así en 20 como baldazo de agua fría es, con todo lo Pegasus, no he visto que se indignen los empresarios. No he visto que se indigne una cúpula de poder que pueda interceder y decir, no están solos, porque bueno, que se indignan los medios, pues los medios es parte, o sea, los periodistas es parte de los medios.
Entonces no veo la suficiente indignación de las otras esferas del poder, que bueno, obviamente en la parte de los políticos, que pues son aparentemente los que están persiguiendo esto, la esfera de la parte de los hombres de negocio, del capital, no se están involucrando, y los ciudadanos están pensando, están matando a los periodistas y no estamos viendo, o los están espiando, y no estamos entendiendo la gravedad de esto, que los periodistas al fin y al cabo son nuestro interlocutor entre lo que está haciendo el gobierno para interpretar lo que nosotros lo entendamos. Entonces, si quitamos estos interlocutores que no cuentan la narrativa que le conviene al poder, pues estamos teniendo la ilusión de una democracia. Y aquí es donde me llama la atención. Finalmente llegamos a este punto, Fer. Lo entendiste todo. Vivimos una democracia. Sí, lo logramos. Sí. Sí. Que como empresario, o sea, no hay empresarios que estén fondeando proyectos como Artículo 19 es el que protege a los periodistas. Creo que sí. Entonces, que estén fondeando cosas como Artículo 19, donde se diga, necesitamos que se proteja a este gremio en particular para tener una democracia real en el país. Y no veo que estén tomando acciones, no veo que estén brincando. Por ejemplo, todo el tema del aeropuerto y todo el tema de... Se desgarraron, que yo creo que si tuviéramos buena prensa, buenos periodistas que nos estuvieran informando, ojo, no estoy diciendo que no lo seamos, pero creo que no son suficientes y los estamos matando, porque al no decir y no apoyar creo que somos cómplices no nos del alcanzan gobierno. Los buenos periodistas. No nos alcanzan para cubrir los temas y luego no podemos tomar decisiones claves, que en este gobierno se va a haber consultas a lo pendejo, como parece que va a ser. Lo que pasa es que ahí no veo viable que el empresariado se ponga las pilas para financiar en relación a la protección de los periodistas, porque imagínate que los periodistas empiezan a rascarle y sacan a colación las relaciones del empresariado con el gobierno, las adjudicaciones y todas las cosas que de pronto salen, porque uno ve lo que alcanza a salir en prensa, seguramente es la punta del iceberg de lo que hay, ¿no? Entonces, pues yo creo que por ahí es el motivo de que el empresariado no le entra al tema. Pero igual para financiarlos, entiendo. Pero hay que considerar que también no ha habido un posicionamiento al respecto, ¿no? Así como hubo muchos empresarios que de manera coordinada se postularon enfrente contra el tema de Santa Lucía en favor de Texcoco, para este tipo de cosas no brincan. ¿Por qué? Porque no alude a intereses económicos en el corto plazo. Y esa es una cosa que hemos discutido muchas veces. Los empresarios, sí, todos conocemos empresarios buenos y empresarios malos, pero como grupo solo se activan ante situaciones que tienen un carácter económico. Ya sé cómo llamar la atención de los empresarios. ¿Estás listo? Venga. Los periodistas fueron fetos alguna vez. Lo están abortando varias semanas después del parto, pero están abortando. Las dos vidas. Las dos vidas, sí. Igual, lo logramos. Oye, qué astuta. Novela La Paz, Fernanda. Muy bien. No me lo den, donen en Patreon. Entonces, muchachos, la solución, por lo pronto, pónganle cinta a sus cámaras, no abran mensajes de contactos que no conocen, no abran hipervínculos de que se ganaron un premio. Excepto si es sin comentarios. Cuídense. Wow, fabuloso. Pobre condón a su celular. ¿Qué tal? ¿Eres la Chilindrina en un spot de Canal 5? Soy la asertividad personificada. Exacto. Te callas. Y creo que una cosa, además de las grandes recomendaciones que nos dio Lalo, creo que es muy importante ser muy críticos de quien ataca a la prensa. Una cosa es cuestionarla, que eso siempre es muy válido y necesario para poder desarrollarse de manera profesional. Pero otra cosa son los ataques sin sentido y nada más se vuelven personalizados. Ustedes están dando cuenta que hay figuras públicas que les representan o que están cerca de ustedes, que nada más van a tirar a la prensa de manera irreflexiva. ¿Me estás diciendo algo, Memo? Sí. Si ustedes se dan cuenta, no, de manera irreflexiva, ¿no? Pensando en que en algunas les dijo que eran medios basura, pero no vamos a hablar de eso hoy. Hay que tomar en cuenta que justamente es ese tipo de cosas que luego se van articulando para decir, pues hay que espiarlos. ¿Quién los va a cuidar? ¿A quién le va a importar? Porque es un asunto que no se ha hecho mediático, pero creo que es verdaderamente indignante que después de que hayan asesinado a Javier Valdés, lo primero que ha hecho el gobierno federal, porque no es una cosa fácil, es vamos a espiar a sus amigos. Y eso pasa porque saben o sienten a los periodistas desprotegidos por el resto de la comunidad. Sí. Pues sí. ¿Okay? En fin, muy bien, muchachos. Amigos, esto es... Sin comentarios. Estoy con... Fernanda. Y con... Lalo Flores. Yo soy... Memo Vega. Hasta la próxima. Estúpido. Sí, no. O sea, bueno, ya avanzamos. Porque nunca hemos hecho el... Esto es... Porque no tenemos 10 años. Ni ritmo. ¿Ya se acabó? Twitter.
No, es que este tema, pues básicamente va a ser Memo diciéndonos, no haré nada de lo que les mando. Y yo callándote y tú siguiendo para que nos regañen y nos regañen y nos regañen. ¿Por qué? A ver, ¿por qué retroalimentan mi angustia de maestro? Todos los días vivo esto en clase como para que ustedes me hagan esto también. Pero... ¿Y sabes qué se siente bien culero cuando le dices a alguien ve algo en Netflix y te manda la chingada, güey? Durante un año entero. Perdón, El día que muera quiero que pongan en mi lápida, aunque me incineren, no leyeron lo que les mandé. No, Sí, sí, no ese va a vamos ser. a leer tu lápida. Ajá, ese es el asunto. Va a decir Lorem Ipsum. ¿Qué dice ahí? Lorem Ipsum. Lorem Ipsum. Así de que pongan el epitafio que iba a decir. Nadie lo leyó, nadie lo Inserte pensó. epitafio aquí. O quieres que hagamos capichar al título de tu epitafio, güey. Ay, sí, para encabronarme.